Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, bueno, Felipe. ¿Cómo son los nuevos partidos? Los partidos de cuarta generación, le dicen. Vamos a revisarlo porque aquí tenemos unos cuantos. En los modelos de partidos políticos, en su organización y desempeño, también se imponen los cambios que se producen en las sociedades modernas. En el caso de Venezuela, los partidos políticos nacieron inspirados en el llamado centralismo democrático, o sea, un concepto que reproducía la estructura leninista de las organizaciones políticas. Este modelo de partido funcionó sin mayores problemas en una Venezuela con poco desarrollo político e incipiente organización de ciudadanos. De esta manera, se impusieron las maquinarias y organizaciones sectoriales y territoriales en las cuales la disciplina y el control de las cúpulas en las decisiones eran comunes e indiscutibles. Se trata de un modelo que no encaja en las nuevas sociedades basadas en la innovación, el conocimiento, las redes y el cambio social, en las cuales la política analógica da paso a la era digital también. Al parecer, todo el conocimiento político, toda la experiencia política en materia de elecciones, en materia política, ha quedado desfasado. Es decir, pareciera que la experiencia que hemos arrastrado en los últimos 50, 100 años del hacer de la política, comienza a ser poco eficiente y poco útil en el mundo, y sobre todo en la Venezuela de hoy. En Venezuela hemos tenido 3 generaciones de partidos políticos. Una que nace en los años 30, de los 30 a los 50, Acción Democrática, COPEI, Partido Comunista. Una segunda oleada de partidos en los años 80, Causa R, el MAS, un conjunto de partidos pequeños, el MEP, y lo que yo llamo los hijos de la centralización, estos que han empezado a nacer últimamente. Primero Justicia, Voluntad Popular, es decir, todo un resto de partidos. Cuando tú analizas el modelo de cómo se organiza y cómo funciona, es un modelo que tiene 100 años. Es un modelo que viene de Europa, de los partidos soviéticos, los partidos alemanes, partidos británicos. Es un modelo que dejó de ser eficiente, porque se organiza en unos mecanismos que ya la gente no se organiza. Por ejemplo, se organizan por grandes secretarías, por grandes departamentos, secretaría juvenil, secretaría agraria, profesionales y técnicos. Y ya la sociedad no se organiza así, es la verdad. El viejo modelo de los partidos políticos se sustentaba en la lealtad a las jerarquías, mientras que las nuevas relaciones de poder se basan en la autoritas y la independencia como los valores principales de la ciudadanía de hoy. De esta manera, la política no invade ni secuestra los espacios propios del ciudadano que ya se han vuelto alérgicos a los dogmas y a los comportamientos incondicionales y acríticos. Como han dicho varios estudiosos, la creatividad y la autonomía son los factores que nutren el nuevo modelo organizativo y el comportamiento de los modernos partidos políticos. Las organizaciones políticas en el futuro y ya en el presente se nutren de valiosas experiencias que nacen del seno de movimientos de ciudadanos independientes que no están alineados a dogmas ni a ideologías inflexibles y que respetan todos los criterios sobre la base de ideales de libertad y de respeto mutuo. Para profundizar en el tema, vamos a conversar con Noel Álvarez, quien está al frente del movimiento Gente, que se define como la primera organización política de cuarta generación y que representa la plataforma política y electoral de las organizaciones de ciudadanos. Antes de ir a la pausa, le recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave, @pisogb. Y a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información más detallada de nuestra programación. La diferencia de los nuevos partidos con los actuales. ¿En qué consiste la llamada política horizontal? En Venezuela existen partidos con este nuevo sistema. Bien, aquí tenemos como invitado en estudio aquí en La Hora Clave a Noel Álvarez. Noel Álvarez, ustedes lo recordarán muchos de ustedes porque fue presidente de tanto de Fede Cámaras como de Conce Comercio, pero ahora él coordina un movimiento político llamado Gente. Estos movimientos políticos que también se hacen llamar de cuarta generación, ¿en qué se diferencian de los movimientos políticos tradicionales y por qué surgen? Bueno, primero porque, muchas gracias antes que nada por la invitación. Mira, realmente la inconformidad de los ciudadanos, estos fundamentalmente son unos movimientos constituidos por ciudadanos. Y la gran diferencia que tienen con los partidos políticos es sobre todo en la estructuración. Los partidos leninistas que tienen 150 años aquí desenvolviéndose hace muchísimo tiempo, la primera y la segunda generación, tienen una estructura muy vertical, lo que llaman el centralismo democrático, y estos son unos partidos totalmente horizontales y en red,
que permiten que las decisiones no solamente sean tomadas en el ámbito central, en Caracas, sino que también le permite una autonomía relativa a todo lo que son las organizaciones regionales. Eso fundamentalmente, y además de eso también hay una diferencia fundamental, Maki, que es el tema. Los partidos políticos se convirtieron en unas maquinarias electorales para ganar y para perder elecciones. Los partidos como estos de cuarta generación ya no arrancan desde el ámbito electoral, igual que los otros. Ellos, los tradicionales, arrancan del ámbito electoral, pasan a lo político y por último van a lo social. Los movimientos de cuarta generación vienen de lo social a lo político y por último llegan a lo electoral. Eso significa que lo electoral, el asumir una campaña, ganar una elección, significa que te hacen un reconocimiento al trabajo de base que has venido haciendo a lo largo del tiempo. O sea, ya no se comete de alguna forma la falta de respeto de llegar un dirigente nacional y decirle, mire, este es mi compadre que quiero que en Del Tamacuro, en tal parte, este sea el candidato a la gobernación, a la alcaldía o al consejo municipal. Eso tiene que ser decidido en la propia región. Entonces, eso es una de las grandes diferencias que tienen estos movimientos con los movimientos de tercera, segunda y primera generación en el mundo. Ahora, eso es importante porque nosotros vemos que los nuevos partidos, lo que se llaman nuevos partidos, así que no son ADECOPEI o demás, están reproduciendo en muchos casos corregidos y aumentados esos vicios, porque al saberse de alguna manera minorías, entonces cobra mayor importancia todavía el personalismo, y el jefe y el que decide es uno, es la misma cúpula. Entonces el problema es cómo incorporar a la ciudadanía, cuáles son los mecanismos que ustedes implementan, aparte de las redes, que yo entiendo que en este momento han cobrado una importancia muy grande en la participación política. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes incorporan para que esa gente se sienta plenamente representada? Fíjate, los partidos, y nuevamente yo no tengo nada en contra de los partidos, ¿no? O sea, no se trata de acabar ni debilitar a los partidos políticos. No se trata de señalar errores para que mejoren. Exactamente, de oxigenar el ámbito de la política. Claro. Ellos tienen una estructura que se lleva por lo que son las secretarías ejecutivas. Nosotros entonces, dentro del ámbito de la modularidad política, lo que hacemos es que tenemos módulos y los nodos pueden ser grupos de personas. Conquistar personas individualmente es mucho más difícil que conquistar grupos. Por eso entonces nosotros decimos que este es un movimiento, o estos son unos movimientos que se dirigen hacia los ciudadanos que no tienen participación en política y hacia los movimientos sociales. Porque los movimientos sociales tienen unas aspiraciones, unas reivindicaciones, y tú puedes conversar con ellos y a lo mejor de repente vienes un movimiento social completamente y se incorpora a una organización como esta, que es otra de las diferencias que existen. Ningún partido político te acepta grupos, nosotros sí. Las organizaciones de cuarta generación pueden aceptar grupos y pueden intercambiar dentro, estableciendo las redes. Pero fíjate, hay otro tema, que es que cuando tienes una diversidad tan grande dentro de tu propia organización, entonces tú no puedes atender al elemento ideológico, porque como entonces un grupo de personas, por lo menos una asociación de buhoneros, por decirte algo, que se incorpora a un partido político, allí hay personas de diversas tendencias, unos serán de izquierda, otros de centro y otros de derecha. Entonces, por lo tanto, tú no puedes limitar eso. Entonces, nosotros no podemos atender ni decir que somos un partido de izquierda, de centro o de derecha. Nosotros decimos que desarrollamos la transversalidad política, donde tomamos cosas buenas que tengan partidos de derecha, tomamos cosas buenas de la izquierda y tomamos cosas buenas de la derecha y del centro. O sea, eso tiene que ser así, y eso es la parte de la participación de los ciudadanos que pueden llegar a incorporarse. Aquí se hace la política no tradicional, la política para resolver el tema de la ciudadanía. Eso te iba a decir, ¿cuáles son los objetivos? Porque al no tener esa traba pues ideológica y no tener cúpulas, ni tener, es decir, ¿cómo haces para que y tampoco tienes reivindicaciones muy concretas como los movimientos sociales, qué es lo que persiguen? Es decir, ¿cómo se plantean la lucha? ¿En función de qué? Bueno, en función de un área programática, un ideario político y también los principios. O sea, nosotros tenemos lo que nosotros lo llamamos el white paper, donde están todos nuestros principios, que pudiera ser también un ideario político, donde la gente se compromete con eso que está viendo allí. El tema de la libertad, el tema de la solidaridad social, el crecimiento económico, economía de mercado, y eso tenemos que estar claros. Nosotros creemos que la economía de mercado tiene que estar sobre la mesa y lo planteamos así, pero también las reivindicaciones sociales y la solidaridad social para con la gente. Todos aquellos que estén comprometidos con un ideario como este pueden pertenecer
A lo mejor habrá alguien que me diga, el otro día alguien me dijo, mira, a mí no me gusta el tema de la economía de mercado. Perfecto, entonces, bueno, no ingresa, porque es como cuando tú vas a un club o vas a cualquier parte, tú tienes unos estatutos y tú tienes la posibilidad de entrar o no entrar, Claro, pero tiene siempre que tienes estar la posibilidad claro de estar en otro lado, de obviamente. estar en otro lado. Entonces nosotros le decimos, mire, estos son nuestros principios, esto es lo que defendemos, esto perseguimos. Fundamentalmente nosotros lo que queremos es cambiar lo que se ha venido haciendo tradicionalmente con la política. Lo que queremos es que la política responda de verdad a la labor primigenia que se le asignó, que es servir. Un partido político es un mecanismo de intermediación entre las necesidades del pueblo y la solución de los problemas. Y parecería que esa es la nosotros queremos. tendencia moderna, pareciera, no solamente en Venezuela, en otras partes del mundo donde las democracias Claro. están mucho más consolidadas y avanzadas. Pero ustedes no correrían el riesgo, por ejemplo, de convertirse, como ha pasado en otros lugares, en movimientos políticos que aprovechan un poco los conscientes electorales y entonces de repente se embarcan en algún partido político finalmente y exigen alguna reivindicación. Mira, ese peligro lo corremos todos. Lamentablemente, y nosotros ahora que tenemos una tarjeta, somos uno de los 5 partidos que estamos autorizados en el país, siempre vamos a tener un montón de personas que se nos van acercando porque quieren penetrar estos movimientos. Realmente nosotros le dijimos y tenemos que estar claros, y eso lo decimos con mucha responsabilidad ante la población, nosotros no fuimos un partido que fuimos creados para estas próximas elecciones. Nosotros tenemos un horizonte más amplio, eso es para las próximas generaciones. Aquí habrá gente que dirá, mira, yo quiero aspirar en el 2025, en el 2029, 2030. Si usted quiere venir a hacer política con nosotros, no tenemos ningún problema, pero si me dice que es mañana, que usted quiere montarse dentro del ámbito de un marco electoral como el que vamos a tener muy pronto, no, eso no es en gente. En gente nosotros la visión es de largo plazo, no puede ser el cortoplacista. Tenemos que estar claros que la política tiene que ser una cosa muy responsable, tiene que ser algo que beneficie al pueblo, que el pueblo diga, ¿cómo me siento yo identificado con lo que usted está haciendo allá? Porque hay un famoso pensador por allí que dice, Maki, él dice, la política tiene sus propios problemas. Y los partidos políticos lamentablemente se han dedicado a resolver los problemas que genera la política y se han olvidado de los problemas de la gente. De la gente, claro. Nosotros tenemos que rescatar los problemas de la gente, ponerlo, el hueco en la calle, el desabastecimiento, la salud, todo eso. Y no por eso son menos políticos, ojo, No, son por políticos nada. con P mayúscula. Político con P mayúscula, y es que esa es la política como yo la entiendo. Hace bien poco me decía una persona, ¿por qué ustedes siempre viven, por lo menos en Carabobo y en otras partes, metidos en los barrios tratando de identificar los problemas y denunciando? Eso no es política, me dijo él. Política es andar buscando cargos por ahí y tal. No, esa no es la política como nosotros la entendemos o como la queremos entender. Nosotros creemos que los partidos tienen que ser abiertos, que la sociedad tiene que saber lo que está pasando, dejar de ser unos monasterios con unos muros tan encerrados y tan altos que nadie sabe lo que pasa y que viven solamente hablando de elecciones, de cargos populares y de todo esto. ¿Dónde están los problemas de la gente? Yo no digo que no, los partidos fueron creados para ganar elecciones y para participar, pero tiene que haber una cuota aparte para los problemas de la gente. ¿Cuánto lo electoral, cuánto lo social y cuánto lo político? Porque los partidos, ver. otra de las grandes generaciones de nuestros partidos es que de repente uno los siente y los padece a veces también, dependiendo de cómo se comporten, cuando vienen las elecciones. De resto parece que no existieran. Sí. Existe una burocracia, pero es que esas cosas tienen que ser corregidas, ciertamente. Sí, no puede ser. Nos queda medio minuto, Noel, te lo regalo. No puede ser que nosotros solamente, como tú dices, aparezcamos, los partidos políticos aparezcamos en la época de elecciones. Aquí tenemos que acompañar a la gente y el trabajo parlamentario y todo lo que podamos obtener tiene que ser el resultado del trabajo que hayamos hecho durante el año o durante todos los años en el ámbito social. Planteo que hay que hacer una profunda revisión de lo que yo llamo las 3 F. El fondo, es decir, el ADN con el que se crearon los partidos, su cultura, sus valores, su historia. Hay que revisar eso para sacar de ahí lo mejor y ver que ya no nos sirve. Segundo, en su forma, cómo se estructura. Es decir, esas estructuras por cajitas que vienen desde arriba, hay una élite arriba que piensa, que dice, y abajo están unas bases que ejecutan. Eso se llama, son partidos leninistas, se llama centralismo democrático. Ese concepto del centralismo democrático se basa en disciplina y lealtad. Esos son los 2 mecanismos, disciplina y lealtad. Hoy en día, la vida en las redes sociales, la tecnología, nos ha puesto en primera plana en la política. Tú no necesitas estar en la reunión de la MUD para opinar.
Ya no necesitas ir a tocar la puerta del partido para decirle a Henry Ramos Alud, a Antonio Ledesma, a Leopoldo lo que piensas y lo que crees. Entonces el ciudadano está como en un plano directo de influencia en el tema de la política. Si los partidos no revisan su fondo, su forma y su funcionamiento, entonces no vamos a lograr rescatar lo que estamos buscando, que es que se pueda producir una oxigenación de esos partidos, que no están organizados para servirle al ciudadano, están organizados para servirle a la política. Entonces hablan de socialismo, de liberalismo, y eso está bien, pero no hablan en términos de ciudad permanentemente. El discurso de ciudad no está en la lógica de la acción política tradicional. Hablan de ciudad cuando vienen elecciones municipales. Cuando vienen elecciones municipales, entonces son los huecos, son las calles, son las avenidas, son los parques y las plazas, pero no hablan todos los días de ciudad. Están muy ocupados de la política. Los partidos modulares, los partidos modernos o posmodernos tendrán que ser partidos al alcance de la mano de la gente, que hablen de guarderías, que hablen de transporte escolar, que hablen de la plaza de la esquina, que hablen de la música, que hablen de la literatura. No hablamos de eso. Entonces la gente tiene que crear sus comunidades muy privadas para encontrar lo que no encuentran en los partidos políticos. Hay que hacer una revisión profunda y saber si las organizaciones tal cual están diseñadas funcionan para la gente, si son instrumentos reales para servir, si son organizaciones de servicio público, que es lo que deberían de ser los partidos. Entonces los partidos modernos tendrán que tener un acento en lo social, un fundamento político, pero con un acento en lo social que permitan nuevamente generar nuevas conexiones, que emocionen a la gente, ¿sí? Que la gente diga, este partido me sirve. La pregunta es, ¿para qué me sirve mi partido? Los partidos parece que les sirven a los partidos para llevar candidatos, a gobernadores, a alcaldes, a diputados. Pero cuando yo traduzco la utilidad de la herramienta, entonces digo, no es muy útil. Y ahora que tengo las redes sociales, y ahora que tengo una hiperconexión, entonces la gente desarrolla la política desde su punto de vista. Bueno, Felipe, ¿cómo sientes tú? Todo esto está muy interesante, que deben organizarse, operar los partidos, las nuevas organizaciones políticas, para que no sirvan, como él decía, a la política en abstracto, sino a la ciudad y al ciudadano. Bueno, hay este fenómeno, ¿no?, que se registra hoy, que efectivamente los partidos políticos nacían antes a partir de planteamientos ideológicos. De allí también su estructura de su tradición leninista, ¿no?, que es el caso de los partidos políticos venezolanos. Nacían frente a coyunturas electorales, los famosos partidos electoralistas. En Venezuela se dio mucho, favorecidos por la ley electoral de entonces, aprovechando el cociente electoral, tú fundabas un partido, una sigla, si tenías una cantidad determinada de votos, eso significaba que seguías actuando como partido y te servía como franquicia para endosárselo a un candidato presidencial o a candidatos a diputados, a senadores. Y luego están, por supuesto, los partidos que surgieron como consecuencia de las divisiones, el caso de Acción Democrática, el MIR, Acción Democrática Oposición, el MEP, el caso del Partido Comunista, Vanguardia Comunista, el MAS, es decir, todos los partidos fueron, de alguna manera, con el proceso histórico, dejando, ¿no?, movimientos que venían de un tronco común, pero que además adoptaban planteamientos ideológicos discrepantes iniciales. Pero últimamente, en el mundo entero, con la emergencia de las clases medias y toda esta activación social, donde juegan papel importante las redes sociales, se están generando movimientos distintos, movimientos horizontales que nacen de esas movilizaciones. Fíjate que la primavera árabe y las protestas de los indignados en Europa han dejado algunos movimientos. Sí. Que sobrevivan, que tengan vigencia con el tiempo es otro tema. Exacto. Pero, por ejemplo, el caso más conocido es el de España, donde dos movimientos importantes como Podemos y Ciudadanos son producto del movimiento de los indignados. Y en Venezuela también, todas estas movilizaciones de los años 2002, 2003, 2004, generaron movimientos. Quizás el más importante en su nacimiento, producto de esas movilizaciones, fue Primero Justicia. Sí. Y actualmente también hay movimientos, pues como lo comentábamos justamente en el caso de Gente, con Noel Álvarez, también movimientos, el caso también de Vente, de María Corina Machado, que surgen como producto de las circunstancias, pero fundamentalmente de las movilizaciones populares en momentos de crisis. Pero el hecho cierto es que, como está ocurriendo en otros ámbitos, bueno, estamos frente a una época en que se imponen cambios.